Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Hoy vamos a analizar qué nos queda, cuál es el panorama de recuperación económica, cómo es el tema de la prevención. Como siempre decimos en estos programas, son tragedias que se pudieron haber evitado con el paso de la tormenta Julia, cómo fueron esas inundaciones, cómo se dan esos casos de desolación en algunos sentidos, puentes que se caen, pueblos incomunicados y un largo etcétera, y cómo de ahora en aquí en adelante nos toca ese tema de recuperación económica y recuperación de daños y pérdidas económicas grandísimas a nivel nacional. Para eso nos acompañan nuestros invitados especiales de esta noche, el meteorólogo Eric de Paz. Muy buenas noches, Eric, bienvenido. Gracias, Joseph Pérez, encantado de estar aquí con el gusto de siempre y un saludo para la audiencia de En Contraste en esta ocasión especial. Y también nos acompaña el analista económico Ricardo Rodríguez. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto saludo a la audiencia y qué bueno estar aquí nuevamente en tu programa. Muchas gracias, Ricardo. Bien, vamos a empezar por el principio, como decía Cantinflas. El tema es una tragedia, una nueva tragedia que se pudo haber evitado. Todos sabemos que son gráficamente vulnerables, que pues una lluvia y se colapsan las ciudades, una lluvia y se empiezan a inundar, pero cuando ya pega una tormenta tropical como lo pasó en Eta, Iota, Mitch, Stan y todas las anteriores, muchas veces son tragedias que se pueden haber evitado. Sí. Por ejemplo, el socavón que fue en los últimos socavones o los hoyos, el tema de la infraestructura vial. Hemos estado en una espiral de desastres, de tragedia tras tragedia. Venimos saliendo de una pandemia, no terminamos de salir de la pandemia, entramos en una crisis económica, las banderas blancas en las calles, un tema de inflación, la gente tiene que estirar el billetito de a 100 para que le alcance para terminar la quincena, políticos que hacen pues hasta cierto punto alarde o burla de cómo las madres y los padres de familia hacen también maravillas y magias para estirar el presupuesto y que les alcance para la comida. Es decir, no salimos de una y caemos en otra crisis aún más grande. Eric, desde tu punto de vista profesional, el tema de cómo son este tema de tragedias que se pudieron haber evitado. Vimos un montón de tragedias en esta tormenta y las hemos visto repetidas una y otra vez. Cada invierno es una tragedia que se pudo haber evitado. Así es, Joseph, muy puntuales a este respecto. Podemos hacer una crónica desde que estos sistemas salen por la costa occidental de África, alcanzan la costa de Sudamérica, desastres desde la región de Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica se libran un poco, pero luego impacta directamente Nicaragua, como otros sistemas lo han hecho con anterioridad, y los daños aún cuantificándose. De hecho, en la actividad del 2020 en Guatemala todavía evaluando la situación de daños, no solo a los cultivos, sino infraestructura en la franja transversal del norte-occidente del país. Pero mira, igual que en Estados Unidos, cuando los huracanes impactan, el sistema va a provocar inundaciones y va a provocar daños, pero un plan de contingencia establecido y funcional podría poner a salvo a las personas y luego de la evaluación de los costos en daños, poder empezar la reestructuración inmediatamente para que ese impacto no se vaya prolongando en la economía y sobre todo por las pérdidas de vidas humanas que pudieron haberse evitado. Bien, mi estimadísimo Ricardo, mencionábamos al principio, no terminamos de salir de una y ya caemos en otra. Has estado en el programa analizando la crisis de COVID, la crisis económica, la crisis de inflación, la crisis de las banderas blancas. Y nuevamente estamos sentados en esta misma mesa analizando ahora una nueva crisis debido a los estragos que dejó una tormenta tan fuerte como lo que fue la tormenta Julia. ¿Dónde nos pega directamente y cómo nos va a afectar a nosotros en el tema económico los daños provocados por esta tormenta, Ricardo? Pues mira, la verdad es de que, primero creo que sí es importante hacer esa mención que hacías, ¿verdad? Lamentablemente ha sido un cúmulo de situaciones o de impactos negativos a la economía y a las familias que pues ha venido uno tras de otro, pues la pandemia que tuvo su fuerte efecto económico y obviamente en salud también, pero luego viene el tema de inflación y el alza tan fuerte en los precios de bienes básicos, comida, combustibles, energía, y ahora pues vemos la destrucción y lo lamentable que fue el paso de esta tormenta a territorio nacional, probablemente menor en magnitud, pero pues coincide también que no han pasado 2 años de las tormentas Eta y Iota que también generaron fuerte destrucción. Entonces tiene pues un impacto bastante directo en bastantes familias cuyos bienes se vieron afectados, pues, inundaciones, destrucción de viviendas, también pues
Ya a nivel más macro, digamos, pues hubo una interrupción también, por ejemplo, en algunas carreteras e incluso suspensión en los puertos. Entiendo que tanto Santo Tomás de Castilla como Puerto Quetzal cerraron o mantuvieron operaciones suspendidas en algunos momentos. Eso al final pues te afecta el comercio exterior, la entrega de productos de exportación al exterior o el ingreso de productos para suplir el mercado local. Entonces, pues sí ha tenido fuerte, o sea, ya hablando propiamente de la tormenta, pues sí tuvo fuerte efecto en lo económico, ¿verdad? Eric, ¿cómo vemos el tema de la prevención? Digamos, ahorita ya, Sí. después de la tormenta, como dicen, viene la calma y ahí está la ventanita, ya vemos el sol brillar, tan linda que se ve la ciudad desde acá arriba. Pero, nuevamente, viene el otro año y vamos a tener la misma cuestión. No ha terminado y todavía pueden generarse sistemas tropicales como este, eso es un dato importante. El Servicio Meteorológico Nacional y la CONRED tienen planes específicos de en cuanto el Centro Nacional de Huracanes o cualquier sistema de alerta y monitoreo active la alerta o la alarma, se pueden ya ver las poblaciones con poca separación del nivel medio del mar, zonas por derrumbes o deslaves, y entonces la evacuación va a ser a tiempo, antes de que el sistema esté a poca distancia o esté encima. Esto podría ahorrar la pérdida de vidas humanas como ha ocurrido. Por supuesto, siempre van a haber situaciones que no se pueden evitar, como ocurre en cualquier país que esté muy preparado, pero el año 2022, bajo la influencia de la corriente de la Niña, suele ser un año muy activo tropicalmente en ambos océanos. Esa es la conclusión. Por otra parte, la tormenta tropical Carl, que está en el Golfo de México, incluso hay cierta idea de que el sistema podría girar y regresarse, pero más que todo mantenerse en la parte baja del Golfo de México, y entonces pondría en cierto peligro la región occidental de Petén, el vértice en Huehuetenango, la zona de Chiapas en México, pero el que esté ese sistema circulando ahí genera una situación de peligro latente para la cual deberíamos de estar preparados. 20 años atrás, o más tiempo, desde los años 70 a la fecha, la situación a nivel global, climática, ha ido generando puntos agudos muy fuertes. La población va aumentando, las zonas urbanas se van desarrollando, la zona rural necesita demasiada atención para puentes, diseños de carretera muy puntuales y probables, y el cuidado de la agricultura, que no deja de ser, como lo ha dicho Ricardo, un factor importante. Bien, precisamente vamos a hablar de las pérdidas en agricultura. Ayer en rueda de prensa el presidente y el Consejo de Ministros nos daban una lectura, una radiografía de lo que había sido el paso de la tormenta Julia. Y uno de los puntos principales que tocó el ministro del MAGA era las pérdidas de 57 millones aproximadamente en cultivos a nivel nacional. Esos 57 millones de pérdidas obviamente se van a ver trasladadas, Ricardo, al consumidor final. Cuando se escasea el tomate, se sube el precio del tomate. Viene Navidad además y vienen los tamales. Ya sabemos que los precios de las verduras se disparan, Rick. Sí, bueno, tal vez valdría la pena en términos comparativos solo sí mencionar que pues, enhorabuena para el país, el impacto de esta tormenta fue bastante o sustancialmente menor de las tormentas de hace 2 años. Los impactos cuantificados para ETA y IOTA fueron de más de 1.000 millones de quetzales en pérdidas, que ahorita se están cuantificando en alrededor de 50, pues significa que pues al final el impacto fue menor, lo cual es bueno porque también áreas muy importantes que afectó la tormenta, como es por ejemplo Izabal, pues ahí hay algunos productos también de exportación, entonces pues, en aras de la competitividad del país, pues es una buena noticia saber que los impactos fueron más moderados. Ahora, esos 50 millones en pérdidas, claro que son importantes y como bien lo mencionabas, lo que puede generar es un desabasto temporal de algunos productos que fueron los más afectados. Si eran para consumo interno, bueno, si eran para autoconsumo, pues una gran problemática de seguridad alimentaria que pudiera generarse en esas familias. Si eran para ventas en mercado local, pues lo que pudiera afectar es lo que bien mencionabas, un efecto en precios de un año en donde hemos tenido un impacto de inflación muy fuerte, que especialmente ha sido atacado hacia los productos alimenticios, pues esto vendría a sumar a esas presiones de altos de precios. Y para los mercados, para lo que va para el mercado internacional, pues la preocupación del mantenimiento de contratos, entendiendo esta destrucción, ¿verdad? Entonces, pues depende el enfoque del producto, pues ahí pudiera ser el impacto, pero de cualquier manera, pues bastante lamentable. Estimadísimo Eric, el tema también de cómo pega el clima directamente en las comunidades más alejadas, el tema de la infraestructura.
pues igual en este programa hemos hablado hasta la saciedad de cómo es necesario tener un punto clave en el tema de la infraestructura. Ya es una crisis, las principales entradas y salidas de la ciudad se están cayendo a pedazos, así es. Literalmente. En el Pacífico tenemos los hoyos, en la salida al occidente cada fin de semana hay un derrumbe en la carretera a San Lucas, en el Atlántico también tenemos problemas de derrumbes y de tapones, y pues obviamente esto no ayuda en el tema económico y en el tema de desarrollo. Luego viene una tormenta tropical o este tipo de sucesos climatológicos y obviamente no se tiene una preparación, no se tiene un plan, como bien mencionamos. Hay puentes que son temporales, que llevan 20 años siendo temporales, los famosos puentes Baileys que están ahí. Luego viene una tormenta como esta y se los lleva y decimos, bueno, se quedó incomunicada, pero no es en sí la incomunicación del lugar o muchas veces lo fuerte que pudo haber sido la tormenta, sino también la débil infraestructura vial o la débil infraestructura con la que se cuenta en el país, Eric. Exactamente. Un año puede que la temporada de huracanes no impacte tanto, pero viene el otro año con una probabilidad y tendencia de fuertes sistemas y pasa lo que estás mencionando. La situación vial, la infraestructura, el tipo de puentes de acuerdo al caudal de la vertiente va a ser muy importante. Si existe esa planificación en lugares que ya históricamente, como rápidamente, un sistema de baja presión genera lluvias en Puerto Barrios, ingresa el mar a la zona de la costa, sube 50 centímetros, 1 metro, si no es que más, las inundaciones en Mazatenango que se vuelven a llevar los puentes, arruinan la carretera. Motagua, que cada invierno se pasa llevando comunidades enteras. Exactamente, las vertientes al Pacífico, al Caribe y al Golfo de México definitivamente son factor latente, pero ese es el punto, tener definidas, porque el ciudadano común puede rápidamente discernir. Un sistema de baja presión cerca va a generar lluvias. El acercamiento de un frente frío va a generar lluvias que pueden provocar inundaciones. Una depresión tropical igual, una onda tropical de igual manera, una tormenta tropical y un huracán van a impactar siempre de manera diferente, aunque es un fenómeno que ya conocemos. Lugares como Petén, donde no ha dejado de llover, algunos lugares están totalmente anegados, la franja transversal del norte, la Boca Costa, el altiplano occidental. Tenemos una situación de cordillera de montañas y volcanes que sirven de protección, el caso de que el sistema no ingresa directamente, pero al mismo tiempo la cantidad de lluvia acumulada en esos lugares, en que se traduce después derrumbes, deslaves, lajares y todo tipo de situaciones imprevistas que bloquean una ruta, una vía, ya no se permite libre desplazamiento. Ricardo, yo creo que no es posible cuantificar el daño que le hace tener los principales puntos de entrada y salida de la ciudad en el tema económico y en el tema comercial. Creo que sería muy difícil cuantificar las pérdidas y el daño que le genera al país, visto lo visto, en temas de competitividad, en temas de desarrollo, en temas de comercio, en temas de logística. Ricardo, un nuevo tema, el tema de la infraestructura pegado al tema de los deslaves, el tema de los estragos que hizo la tormenta Julia. Sí, bueno, o sea, creo que pues, Guatemala es un país pues, sujeto a estos riesgos naturales y de alguna manera pues son imprevistos, ¿verdad? Pero lo que sí queda claro es de que tenemos una red de infraestructura vial muy endeble que pues ante estos desastres naturales lo que hace es pues, terminar de colapsar, pero que sí pudo haber sido evitado. Guatemala, por un lado, tenemos el menor indicador de kilómetros de carretera por habitante de toda la región. Según estoy mal, Ricardo, son 25 centímetros de carretera por cada habitante. Es un tema, no se cree, son 25 centímetros, menos de un pie por cada habitante en Guatemala, el tema de las carreteras. Sí, es un indicador bastante bajo y sustancialmente menor, no solo el promedio mundial, o sea, si nos comparamos con primer mundo, con Estados Unidos, con Japón, o algunos pues, más adelantados en la región, como pudiera ser Brasil, México, Argentina, pero si te vas igual comparado con el resto de Centroamérica, también estamos en un rezago muy fuerte. A eso sumarle que esas carreteras que sí tenemos, pues es con un mantenimiento bastante deficiente o inexistente, con pues, incluso sistemas de drenaje pues, bastante deficientes y antiguos. Entonces, todo eso lo que te crea es una tormenta perfecta para que cuando vengan estos problemas, pues obviamente colapsa y vemos lo que está sucediendo, pues, pero, o sea, por una parte, pues sí, pues, estos fenómenos son imprevistos, pero sí pudiéramos estar mejor preparados con una mayor inversión en infraestructura
de infraestructura a todo nivel, pero una de esas es la infraestructura vial, que claramente estamos muy rezagados en torno al resto de la región, y es mucha la necesidad y mucho el trabajo pendiente que hay en ese sentido. Sí, lamentablemente el tema de las carreteras y la infraestructura te va a pegar definitivamente en el tema de desarrollo y en el tema de competitividad. Luego viene pues en el Congreso de la República precisamente en estos meses el tema del presupuesto y cómo se va a ejecutar y cómo algunos de los ministerios tienen hasta el 85% del presupuesto en funcionamiento, lo que me lleva precisamente a esas instituciones, Eric, y perdona que te tire ahí la bola caliente como dicen, las instituciones que deben estar preparadas, Eric, con red, el INSIBUME, las municipalidades que tienen que ver este tema. Pareciera que el tema de prevención como tal como que no lo tienen, es más una acción, una reacción ante los sucesos. Exacto. Pero el tema de prevención como país, yo siempre he dicho que Guatemala es un país que está acostumbrado a reaccionar porque no tenemos estadísticas de nada prácticamente, exacto, no tenemos data y datos de nada que nos sirvan para hacer un estudio y buscar soluciones, siempre vamos al momento, a la reacción. Eric, las instituciones encargadas. Mira, realmente, como ha ocurrido en muchos países que lo han puesto en práctica, es la planificación presupuestaria para esas entidades, como lo decía Ricardo y lo dices tú, la conexión entre el gobierno central y el gobierno municipal y los comités de los vecinos que están conociendo cuáles son las vulnerabilidades de su zona y sus peligros, tomar las acciones necesarias durante el tiempo que se puede hacer y estar ya preparados cuando se presente un sistema de esos y que no los ponga en peligro. Pero te pongo un ejemplo, el ingreso de dinero. En la zona 2, no hace mucho, los colegas del noticiero hicieron un reportaje donde hay más o menos unas 30 más o menos familias en riesgo. Hay casas que ya están prácticamente en el aire. En la zona 2 capitalina, sí, no digamos en las áreas del interior. Las lluvias están llevando la parte baja del terreno y están en completo riesgo. Sin embargo, las autoridades es responsabilidad de la municipalidad, es responsabilidad de Conred, es municipalidad del Ministerio de Comunicaciones, todos se andan tirando la chibolita, Eric. Sí, esa situación en la cual no se definen los límites de la jurisprudencia o dónde yo puedo tomar decisión y de dónde puedo sacar para cubrir esta situación y ya estar protegido en este frente, pues sigue evidenciándose actualmente. Te decía, ¿de dónde sale el presupuesto para tener? En Guatemala hay muchas personas calificadas técnica y académicamente para prever situaciones que puedan tomar decisiones importantes a la hora previo a que los sistemas se acerquen. Guatemala tiene ese potencial y recurso humano, pero el Instituto Nacional de Meteorología, el INSIBUME, ¿cuánto tiempo tiene de tener sus datos recabando datos y que puedan alimentar modelos de predicción más la experiencia y la expertise para que ellos puedan, como lo han hecho, a emitir Conred, Ministerio de Comunicaciones y otras entidades o dependencias, tener la información y la capacidad de la toma de decisión para salvaguardar vidas humanas sobre todo, pero la infraestructura, porque cada vez que se pone un puente es una inversión relativamente grande y si ese puente no queda muy bien o queda con ciertas deficiencias, en la otra temporada también va a ser un punto vulnerable. Entonces sería una inversión y una planificación que fuera efectiva, que fuera útil para proteger, porque sin ir tan lejos, en todas estas zonas adyacentes a la ciudad capital, también los municipios, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Chinautla, Misco, Villanueva, vemos lugares muy vulnerables por derrumbes y deslaves y llueve un poco y ya los ríos van para afuera provocando inundaciones. Y lamentable precisamente el tema de la tecnificación de estas instituciones que son las encargadas por velar. Y hay hasta un meme muy famoso que se volvió viral en redes sociales del tema del cuate de Conred que estaba monitoreando las playas. Está el chavo así viendo las playas, pero viéndolo nomás. Vamos al primer corte de la noche y regresamos con más análisis de qué es lo que se viene para Guatemala luego de esta tormenta. Y pues claro, Eric nos dice que pues, falta todavía, no ha terminado la temporada de lluvia. Muy bien.
Continuamos en su programa En Contraste, hablando de cómo será esa recuperación económica, cuáles son esos estragos que nos va a dejar en el tema de que le pega directamente al guatemalteco de al pie, cómo le pega en el bolsillo los estragos que dejó la tormenta Julia. Estábamos analizando precisamente antes del corte el tema de los presupuestos y cómo las instituciones que deberían de velar por la prevención de estos desastres, muchas veces esas instituciones no tienen los insumos necesarios. Ricardo, viene la distribución del presupuesto nuevamente, un tema que año con año venimos abordando siempre en este programa, hablando de cómo debería de ser ese ideal de presupuesto, cuánto porcentaje debería de ir precisamente en funcionamiento, y está bien que pueda tener más personas, mejor capacitadas, mejor pagadas, pero también dejar ese rubro precisamente para la inversión, ese rubro precisamente para proyectos de desarrollo comunitario, proyectos precisamente que nos ayuden en la competitividad como país, que ayuden a frenar, entre otros temas, el tema, por ejemplo, de migración, el tema de los desastres naturales, de mitigar todos estos problemas técnicos que nos tienen precisamente como estamos actualmente. Ricardo. Totalmente. Sí, definitivamente un presupuesto ideal de cualquier gobierno, pues debe llevar un fuerte componente de inversión. Mira, ante el panorama económico actual, y entendiendo pues también que la tormenta vino, como hablábamos al inicio, a sumarse a otros problemas que ya hemos venido manejando en el último año o 2 años. Creo que si en todo caso estamos considerando de mayores presupuestos o de un incremento en el presupuesto general de la nación, sería adecuado, de alguna manera pudiera ser aceptable si ese gasto va considerado para inversión. Entonces se está pensando una fuerte recuperación de la infraestructura y ampliación de la infraestructura vial, todo lo que pueda elevar la competitividad del país. Todo eso creo que en todo caso pudiera ser adecuado. Entonces, lo que consideraría que en ese presupuesto eso es lo que debería de primar. Sin embargo, pues sí vale la pena reconocer que hoy por hoy estamos hablando que Guatemala es uno de los países con menor inversión pública de toda América Latina. O sea, Guatemala no invierte más de 1% del PIB en infraestructura de índole pública. O sea, la inversión en el país pudiéramos considerarla medianamente alta, aunque igual sigue siendo baja a nivel comparativo, pero esa inversión del país es principalmente privada. La parte pública es bastante débil, bastante baja, y ahí es donde en todo caso habría que atacar, donde claramente pues este invierno y estas lluvias pues han dejado un rezago en la infraestructura y daños en la infraestructura bastante fuertes, incluso antes del paso de Julia, pero Julia pues obviamente también vino a sumar a esos estragos. Entonces pues en el ideal deberíamos de estar hablando de un presupuesto para 2023 que considere pues no solo la recuperación inmediata de los daños que este invierno y estas tormentas están dejando, sino pues considerar una recuperación más fuerte y ampliación de la red vial que nos permita pues no estar tan a la inclemencia de sus fenómenos naturales, que sabemos pues que Guatemala siempre es vulnerable a ellos. Familias que se quedaron sin nada. Sí. Familias y lugares, comunidades que quedaron completamente inundadas y cientos de familias afectadas. Por ahí hablaba un número precisamente del Consejo de Ministros de 250,000 familias afectadas en el área de Izabal, que muchas de esas familias lo perdieron absolutamente todo. Y lo que hablábamos precisamente antes del corte, Eric, todavía no ha pasado la temporada de lluvias en Guatemala. Estamos a que hoy estamos a 13 de octubre. ¿Cuánto tiempo nos falta más de lluvias? Sí. ¿Qué panorama le espera al guatemalteco? Y eso precisamente es lo que nos tiene nosotros al filo, como dicen, así en la puntita de la silla. Sí, Joseph, este 2022 la situación meteorológica va a dar para octubre y parte de noviembre, como ha ocurrido ciertos años atrás, en los que sistemas pueden tener cierta configuración y luego generar importantes cantidades de lluvia que vendrían a provocar de nuevo inundaciones y desbordamientos. Hay un punto. A medida que los sistemas interactúan y provocan sus daños, la situación de las personas más vulnerables que no abandonan sus comunidades por temor a perder lo poco que tienen en cuanto a la estructura del lugar donde viven, sea como sea únicamente, pero entonces diseñar un plan que pudiera permitirles dar cierta seguridad para que cuando se emite la orden de evacuación sea respondida de manera positiva, tengan cierta garantía y posteriormente ya ver la situación cómo queda posterior, porque actualmente hay lugares que siguen bajo condiciones de anegación por fenómenos anteriores.
Una lluvia como esta no solo una tormenta tropical o huracán lo puede provocar, una onda del este que todavía en noviembre puede darse, una depresión tropical lo pueden generar. Y cualquiera de los 4 puntos cardinales que veas Guatemala, si el sistema entra por el Atlántico, se desvía hacia el norte y cruza hacia el oeste, igual. Si entra por el este, toma rumbo norte y después vira hacia el oeste, de igual manera. Si entra por el Océano Pacífico, de igual forma. Somos altamente vulnerables y este año todavía falta. Sin embargo, estar con suficiente tiempo de anticipación preparados para lo que esto pueda hacer. Si el sistema en la última se desvía y no da el impacto que se esperaba, qué bueno, pero de lo contrario va a afectar drásticamente y lo mejor sería la prevención, evitaríamos mucha especulación, mucha incertidumbre, porque eso también afecta a la salud mental y por supuesto todo lo que la gente pierde, que le ha costado mucho tenerlo, es un punto sumamente importante, el ciudadano de a pie, como lo dices. Bien, y precisamente por todos esos ciudadanos y guatemaltecos que se quedaron sin nada, comunidades completamente desoladas y abnegadas por el agua, el Congreso de la República pues da un estado de calamidad. 110 diputados en el Congreso aprueban un nuevo estado de calamidad para precisamente ayudar a estas familias. ¿Cómo podemos cómo este estado de calamidad en modo de ejecución presupuestaria, mi estimado Ricardo, puede ser algo que nos ayude? Y hay un dato interesante que nos dan algunos de los mejores analistas políticos acá en este espacio y en otros espacios, tanto televisivos. Y es que el presidente de la República ha pasado la mayor parte del periodo de gobierno con más de algún estado de calamidad en su tiempo de gobierno. Esto le suma un estado de calamidad más a todos los anteriores. ¿Cómo ves esa parte, Ricardo? No, pues la realidad es de que pudiera entenderse la justificación de la necesidad del estado de calamidad en torno a la urgencia o que la inmediatez de la necesidad de ejecución de los recursos no puedan esperar los procesos burocráticos ordinarios para el gasto público. Entonces, desde la parte, llamémosle teórica, pues pudiera entenderse el por qué la necesidad del estado de calamidad como ese mecanismo de agilización de ejecución de distintos presupuestos de entidades públicas para poder hacer frente a estos efectos que la tormenta dejó. La realidad, eso sí, es de que pues no, o sea, como bien lo mencionas, no es el primer estado de calamidad que se tiene en el gobierno de turno y eso no se ha visto traducido en una ejecución buena e inmediata de los recursos para las necesidades que han habido. Entonces, pues, la duda que quedaría es, en ese caso, si por un lado, pues, a pesar de tener el estado de calamidad aprobado, se va a poder hacer la ejecución de los fondos de la manera que debe de hacerse, y por el otro, pues, que puedan existir esos mecanismos, esas garantías en torno a la transparencia en la utilización de los recursos, ¿verdad? Entonces, pues, mira, desde la parte teórica entendería que hay una justificación clara para la necesidad del estado de calamidad, pero pues la experiencia ha dado que no necesariamente era el estado de calamidad el problema, digamos, sino que de todos modos existen otros problemas que han imposibilitado un uso eficiente de los recursos para los destinos que son necesarios. Bien, lamentablemente hemos llegado al final del tiempo de programa, no se sintió hasta media hora, rápido, bastante dinámica. Pues y ahí tiene usted, señor diputado, usted si es de los 210 que aprobaron el estado de calamidad, ustedes lo aprobaron, ahora les toca a ustedes también fiscalizar, como bien menciona Ricardo, que esos fondos verdaderamente se ejecuten con celeridad y que la ayuda llegue verdaderamente a los más necesitados. Nosotros igual desde estos espacios vamos a estar vigilantes de que de veras estos sucesos pues, se den de una mejor manera y se den de forma transparente. Muchas gracias, Eric, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, por estos 30 minutos de espacio y muchas gracias a usted por la preferencia y estos 30 minutos de haber estado conectado con nosotros. Ya sabe que si se perdió el programa lo puede encontrar en nuestras plataformas digitales, en YouTube y Spotify. Ya sabe que todos los jueves a punto a las 10:30 tenemos una cita con otro tema en Contraste.